Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. La carta que Poncio Pilato envió al emperador Tiberio contiene detalles fascinantes sobre la apariencia de Jesús, algunos de los cuales no se encuentran en los evangelios. En esta misiva, Pilato narra los milagros de Jesús, su juicio, crucifixión e incluso, de manera sorprendente, menciona su resurrección. Pero, ¿qué es lo que exactamente dice esa carta? ¿Qué pudo haberle dicho Pilato al emperador sobre la resurrección del Hijo de Dios y cómo describió su aspecto físico? Pilato comienza su carta dirigida a Tiberio César, el emperador, con estas palabras: Salud, Majestad. Los recientes acontecimientos en mi provincia han sido tan extraordinarios que siento la necesidad de relatarlo todo con detalle, ya que creo que estos eventos pueden en el futuro influir en el destino de nuestra nación. Parece que últimamente todos los dioses se han apartado de nosotros. Estoy casi listo para decir que fue un día maldito cuando asumí el lugar de Valerio en el gobierno de Judea, ya que desde entonces mi vida ha estado llena de preocupaciones y angustias. Cuando llegué a Jerusalén, tomé posesión del pretorio y organicé un gran banquete. Invité a un tetrarca de Galilea, al sumo sacerdote y a sus oficiales, pero a la hora señalada nadie apareció. Lo consideré un acto de desdén hacia mi autoridad y hacia el gobierno romano. Días después, el sumo sacerdote vino a visitarme con una actitud seria y disimulada. Alegó que su religión no le permitía sentarse a la mesa con romanos, pero su expresión revelaba la falsedad de sus palabras. A pesar de aceptar su excusa, me quedó claro que él y sus seguidores estaban en contra de los romanos. Aconsejo a los romanos que se mantengan atentos a los sumos sacerdotes de esta tierra, ya que no dudarían en traicionar hasta a sus propias madres por poder y riqueza. De las ciudades conquistadas, Jerusalén es la más difícil de controlar. La población es tan rebelde que vivo con el temor constante de una revuelta. Tengo pocos soldados, apenas un centurión y 100 hombres bajo mi mando. Pedí refuerzos al gobernador de Siria, pero me dijo que apenas tenía soldados suficientes para defender su propia provincia. Nuestra sed de expansión parece estar más allá de nuestra capacidad para defender lo que hemos conquistado. Temo que esto pueda llevar a la caída de nuestro gobierno. Me he mantenido alejado del pueblo, temiendo que los sacerdotes pudieran influenciar a los rebeldes. Sin embargo, he tratado de entender la mentalidad y las acciones de este pueblo. Entre los muchos rumores que escuché, uno en particular llamó mi atención. Hablaban de un joven en Galilea que predicaba una nueva doctrina en nombre de un Dios que lo había enviado. Al principio pensé que podría estar incitando al pueblo contra nosotros, pero pronto me di cuenta de que no era el caso. Jesús de Nazaret parecía más amigo de los romanos que de los judíos. Una vez, al pasar por la plaza, vi una gran multitud reunida alrededor de un joven apoyado en un árbol que hablaba tranquilamente. Supe que era Jesús, lo cual no me sorprendió, dada la diferencia entre él y quienes lo escuchaban. No quise interrumpirlo con mi presencia, así que seguí mi camino, pero le pedí a mi secretario que se mezclara con la multitud para escuchar lo que decía. Mi secretario, Manio, es nieto de un antiguo conspirador que esperó a Catilina en Etruria durante muchos años. Él conoce bien el hebreo, es fiel a mí
y tiene toda mi confianza. Cuando Manio regresó al pretorio, me relató lo que Jesús había dicho. Nunca encontré en las obras de los filósofos algo que se compare con las palabras de sabiduría de Jesús. Uno de los rebeldes judíos, que son muchos en Jerusalén, le preguntó a Jesús si era correcto pagar impuestos a César. Él respondió: «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Fue esa sabiduría lo que me hizo conceder libertad al nazareno. Aun teniendo el poder de arrestarlo o exiliarlo, como es una marca del gobierno romano, Jesús no era un agitador ni un rebelde. Le ofrecí mi protección, quizás sin que él lo percibiera. Jesús tenía la libertad de actuar, hablar, reunirse con el pueblo, escoger a sus discípulos y enseñar sin ser impedido por ninguna orden mía. Si algún día, que los dioses no lo permitan, la religión de nuestros antepasados es reemplazada por la de Jesús, será esta tolerancia la que lleve a la caída de Roma, y yo, como un infeliz instrumento, habré sido parte de lo que los judíos llaman providencia y nosotros llamamos destino. Esa libertad que le di a Jesús incomodó a los judíos más ricos y poderosos. Jesús era duro con ellos, y eso, para mí, fue un motivo para dejarlo libre. A los escribas y fariseos les decía: «Ustedes son como serpientes, parecen sepulcros pintados por fuera, pero por dentro están llenos de muerte». En otras ocasiones criticaba las tradiciones locales, diciendo que la humildad era más valiosa a los ojos de Dios que cualquier estatus social. Casi todos los días recibía quejas en el pretorio sobre la audacia de Jesús. Me advertían que algo malo podría sucederle y que Jerusalén tenía un historial de apedrear a aquellos que se llamaban profetas. Un llamado a César estaba siendo preparado, pero el Senado aprobó mis acciones y prometió refuerzos tras la guerra persa. Ya que yo no tenía tropas suficientes para contener una revuelta, decidí entonces tomar una medida para restaurar la paz en la ciudad sin necesidad de rebajarme. Escribí a Jesús pidiéndole que viniera al pretorio para una conversación. Él vino. ¿Sabe usted que, siendo de sangre española y romana, no soy de temer ni de emocionarme fácilmente? Pero cuando Jesús apareció, yo estaba en mi balcón y sentí como si mis pies estuvieran clavados al suelo de mármol. Temblaba por completo, como alguien con culpa, mientras el nazareno se mantenía sereno, con una tranquilidad que parecía la misma inocencia. Cuando se acercó, se detuvo y con un gesto sutil parecía decir: «Estoy aquí», sin necesidad de pronunciar palabra alguna. Por un buen rato me quedé admirado e impresionado con aquel hombre, un tipo que nuestros artistas nunca imaginaron al dar forma y figura a dioses y héroes. No había nada repulsivo en él, pero aún así me sentí viejo y frágil como para acercarme. «Jesús», dije finalmente con la voz vacilante. «Jesús de Nazaret, en los últimos 3 años le he concedido total libertad de expresión y no me arrepiento». Sus palabras son prácticas y sabias. No sé si ha leído a Sócrates o Platón, pero reconozco que la simplicidad y majestuosidad de su discurso lo elevan mucho más allá de esos filósofos. El emperador está al tanto de esto, y como su representante aquí, me siento satisfecho de haberle concedido esta libertad que tanto merece. Necesito decirle que sus palabras han atraído enemigos poderosos y engañados. Sócrates también tuvo enemigos. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it!
The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota, let's go places. All right, listen up, nacho chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Y terminó siendo víctima de ellos. Los suyos, aún más enfurecidos, están en su contra por la dureza de sus palabras y en mi contra por haberle permitido hablar libremente. Algunos hasta me acusan de estar conspirando con usted para debilitar el poco poder civil que Roma todavía permite a los hebreos. Mi recomendación, y no una orden, es que sea más cuidadoso y moderado en sus discursos de aquí en adelante, teniendo en cuenta que sus enemigos pueden usar el orgullo para incitar al pueblo ignorante contra usted y obligarme a actuar conforme a la ley. Jesús respondió calmadamente: Gobernante de la tierra, sus palabras no provienen de la verdadera sabiduría. Pídale al monte Tabor que se detenga en medio del valle. Él dirá que obedece a las leyes de la naturaleza y al Dios creador. Solo Él sabe hacia dónde fluyen las aguas. Le digo la verdad, antes de que la rosa de Sarón florezca, la sangre del justo será derramada. Su sangre no será derramada, respondí emocionado. Lo considero más valioso por su sabiduría que a todos esos fariseos revoltosos que abusan de la libertad que los romanos les han concedido. Ellos conspiran contra César y hablan mal de él, haciendo que el pueblo crea que es un tirano que busca su destrucción. Esos ingratos no se dan cuenta de que a veces el lobo se viste con piel de oveja para cumplir sus propósitos malignos. Lo protegeré de ellos. Mi pretorio será un refugio sagrado para usted, tanto de día como de noche. Jesús, despreocupado, movió la cabeza y con una sonrisa calma y serena, dijo: Cuando llegue el momento no habrá refugio para el Hijo del Hombre, ni en la tierra ni debajo de ella. El verdadero refugio está en los cielos. Lo que fue escrito por los profetas se cumplirá. Yo, inquieto, respondí: Me está obligando a convertir mi petición en una orden. La seguridad de esta provincia, que está bajo mi responsabilidad, exige eso. Necesita moderar sus discursos. No desobedezca esta orden. Desconoce las consecuencias. Que la felicidad lo acompañe. Adiós, príncipe de la tierra, respondió Jesús. No vine al mundo para traer inquietud, sino paz, amor y caridad. Nací el mismo día en que Augusto César trajo paz al Imperio Romano. Las persecuciones no vienen de mí, pero espero enfrentarlas provengan de otros, en obediencia a la voluntad de mi Padre, quien me mostró el camino a seguir. Entonces controlé sus palabras. No está en su poder mantener a la víctima en el altar de la expiación. Al decir esto, Jesús se alejó como una sombra luminosa detrás de las cortinas del horizonte, lo cual me trajo un gran alivio, ya que su presencia era un peso que no podía soportar. Herodes, quien gobernaba en aquella época y ya estaba envejeciendo, se unió a los enemigos de Jesús para ejecutar su venganza. Si hubiera dependido únicamente de la voluntad de Herodes, habría ordenado la muerte de Jesús de inmediato. Sin embargo, a pesar de su orgullo y su posición real, vaciló en hacer algo que pudiera perjudicar su influencia ante el Senado, o quizás, al igual que yo, también temía a Jesús. Pero no sería digno de un oficial romano admitir miedo a un judío. Herodes vino al pretorio para visitarme, y al levantarse para irse después de una conversación sin importancia, me preguntó qué pensaba yo sobre el Nazareno. Le dije que Jesús me parecía uno de los grandes filósofos que, en ocasiones, produce una gran nación y que sus enseñanzas no tenían que ver con cuestiones políticas. Le mencioné que Roma había decidido dejarlo hablar libremente porque sus acciones no justificaban ninguna restricción. Herodes me lanzó una sonrisa sarcástica y, con una reverencia irónica, se despidió. La gran fiesta de los judíos, la Pascua, se acercaba,
y había la intención de aprovechar el fervor popular que siempre se apoderaba de la ciudad. Jerusalén estaba llena de una multitud bulliciosa que clamaba por la muerte de Jesús. Mis informantes decían que el tesoro del templo había sido usado para sobornar al pueblo. El peligro era inminente, y un centurión romano fue públicamente deshonrado. Escribí al procurador de Siria pidiendo refuerzos, 100 soldados de infantería y 100 de caballería, pero él se negó. Me vi aislado con un pequeño grupo de veteranos en una ciudad hostil, insuficiente para contener una revuelta y sin alternativa, más allá de tolerar los gritos incesantes de «Crucifícalo, crucifícalo». En ese momento, 3 grandes facciones se unieron contra Jesús: los herodianos, los saduceos y los fariseos. La posición ambigua de los herodianos y saduceos parecía tener 2 motivaciones. Odiaban a Jesús y al mismo tiempo estaban cansados de la dominación romana. Nunca me perdonaron por haber entrado en la ciudad sagrada con banderas que exhibían la imagen del emperador romano. Y a pesar de haber cometido un error grave en esa ocasión, para ellos el sacrilegio aún parecía imperdonable. Otro conflicto también crecía entre ellos. Yo había sugerido usar parte del tesoro del templo para financiar obras públicas, y esta propuesta fue vista por los fariseos, que ya eran enemigos de Jesús, como algo inaceptable. A ellos poco les importaba el gobierno y guardaban rencor por las duras críticas que el Nazareno les había hecho durante los últimos 3 años, en todos los lugares por donde pasaba. Además de estos grupos, aún tenía que lidiar con la población desordenada e irresponsable, siempre lista para unirse a una revuelta y aprovecharse del desorden que siguiera. Ante esta situación, Jesús fue llevado al sumo sacerdote y condenado a muerte. Fue entonces cuando Caifás, el sumo sacerdote, tomó una actitud de aparente sumisión, enviando a Jesús a mí para confirmar la condena y asegurar su ejecución. Respondí que, como Jesús era de Galilea, el caso debía ser juzgado por Herodes, y ordené que lo enviaran allá. Herodes, a su vez, mostrando una falsa humildad y declarando deferencia al representante de César, lo devolvió a mí, dejando la responsabilidad en mis manos. Pronto, mi palacio se convirtió en una fortaleza cercada, con el número de descontentos aumentando a cada instante. Jerusalén fue invadida por multitudes que descendían de las montañas de Nazaret. Parecía que toda Judea se estaba reuniendo en la ciudad. Una vidente gala, que decía prever el futuro, se lanzó a mis pies llorando y me advirtió: «Cuidado, no toques a ese hombre, porque es santo». Ayer en la noche lo vi en una visión, caminando sobre las aguas, volando en las alas del viento. Hablaba con la tormenta y con los peces del lago, y todos le obedecían. Vi el río en el monte Catarina correr con sangre, las estatuas de César con lágrimas, y el sol de la mañana parecía una virgen de luto. Si no escuchas los ruegos de tu esposa, un gran mal te espera. Teme la maldición del Senado romano, teme los tronos de César. En ese momento, las escaleras de mármol del palacio temblaban bajo el peso de la multitud. Cuando trajeron a Jesús de vuelta hacia mí, Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you can get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Fui a los tribunales de justicia rodeado por mi guardia
y pregunté firmemente a la multitud qué querían. Respondieron que querían la muerte de Jesús. ¿Cuál es su crimen? Zrenia pregunté. Blasfemó. Profetizó la destrucción del templo y se declaró Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de los judíos. Respondí que la justicia romana no condena a nadie a muerte por tales acusaciones, pero los gritos de «Crucifícalo, crucifícalo» resonaban en la multitud enfurecida, haciendo temblar las paredes del palacio. Entre todos, el único que parecía tranquilo era Jesús. Después de varios intentos frustrados de protegerlo de la furia de sus enemigos, adopté una medida que parecía la única capaz de salvar su vida. Sugerí, como era costumbre en esa época, liberar a un prisionero durante las festividades, soltando a Jesús y dejándolo ir. Sin embargo, el pueblo insistió en que Jesús fuera crucificado. Intenté argumentar señalando que sus acciones eran incoherentes con sus propias leyes. Expliqué que, según la ley judía, ningún juez podía condenar a un reo sin antes ayunar un día entero, y que la sentencia necesitaba el consentimiento del Sanedrín y la firma de su presidente. En este tribunal, ninguna ejecución criminal podía ocurrir el mismo día en que se dictaba la sentencia. Al día siguiente, que sería el de la ejecución, el Sanedrín debía revisar todo el proceso. Además, su ley exigía que un hombre permaneciera en la puerta del tribunal sosteniendo una bandera, mientras que otro, montado a caballo cercano, anunciaba el nombre del condenado, el crimen cometido y el nombre de los testigos, preguntando si había alguien que pudiera testificar a su favor. El prisionero, camino a la ejecución, tenía el derecho de volver hasta 3 veces para presentar nuevos argumentos en su defensa. Insistí en estos puntos con la esperanza de calmarlos, pero los gritos de «Crucifícalo, crucifícalo» Zrenia continuaron. Ordené entonces que Jesús fuera flagelado, pensando que eso bastaría, pero solo intensificó el odio de la multitud. Llamé por una palangana y lavé mis manos frente a esa multitud furiosa, afirmando que, en mi juicio, Jesús de Nazaret no había hecho nada que mereciera la muerte. Pero mis palabras fueron inútiles. El destino de Jesús ya estaba sellado. Ya había visto la furia de multitudes en tumultos civiles, pero nada se comparaba con ese día. Parecía que todos los espíritus de las profundidades infernales se habían reunido en Jerusalén. La multitud no parecía caminar, sino ser arrastrada y girar como un torbellino, moviéndose en olas furiosas desde las puertas del pretorio hasta el monte Sión, con gritos y clamores que superaban cualquier agitación que había presenciado antes, ni siquiera en tumultos en Panonia o en el Foro. El día se oscureció poco a poco, como un crepúsculo de invierno, recordando lo que sucedió en la muerte de Julio César. También era el idus de marzo. Yo, como gobernador de una provincia rebelde, estaba recostado en una esquina de mi basílica, observando la escena sombría mientras el inocente nazareno era llevado para la ejecución. Todo a mi alrededor estaba desierto. Jerusalén había vaciado a sus habitantes por las puertas fúnebres que llevaban a Jamnia. Un aire de tristeza y desolación flotaba en el ambiente. Mi fe se unió al Calvario y el centurión intentaba mantener el orden en medio del caos. Yo estaba solo, y un peso en mi corazón me alertaba de que lo que ocurría allí era más un drama de los dioses que de los hombres. Al acercarse el final del día en que Jesús fue crucificado, los sonidos de agonía se escuchaban desde el Gólgota, llevados por el viento como si anunciaran un sufrimiento nunca antes sentido por oídos humanos. Nubes negras se aglomeraron sobre el templo y se extendieron por la ciudad, cubriéndola como un velo sombrío, con señales visibles tanto en los cielos como en la tierra. Se dice que Dionisio, el patriarca, exclamó: «O el Creador está sufriendo, o el universo se está desmoronando». Mientras estos fenómenos aterradores sucedían, un terremoto estremecedor sacudió el Bajo Egipto, llenando de pavor a todos y casi matando de miedo a los supersticiosos judíos. Baltasar, un anciano judío erudito de Antioquía y amigo cercano del Nazareno, fue encontrado muerto tras el terremoto.
Si su muerte fue causada por el susto o por la tristeza, nadie lo sabe. Cerca de la primera hora de la noche, me cubrí con mi capa y descendí hacia la ciudad en dirección a las puertas de Gólgota. El sacrificio había sido consumado y la multitud regresaba a casa aún agitada, pero con un aire sombrío de arrepentimiento por lo que había presenciado. También vi a mi pequeña corte romana pasar en silencio y abatida. El portador del estandarte había velado su insignia con el águila en señal de luto. Escuché a algunos de los soldados judíos murmurar palabras extrañas que no comprendía, mientras otros hablaban de milagros, similares a aquellos que los romanos siempre asociaban con sus dioses. En algunos momentos, grupos de hombres y mujeres se detenían y miraban de vuelta hacia el monte Calvario, como si esperaran una nueva señal. Regresé al pretorio con el corazón pesado. Al subir las escaleras, aún manchadas por la sangre del Nazareno, noté a un hombre anciano de rodillas en postura de súplica, rodeado por romanos que lloraban. El hombre se arrojó a mis pies y sollozó amargamente. Ver a un anciano llorar siempre es doloroso, y mi corazón, ya cargado de tristeza, se conmovió aún más. Lloramos juntos, y parecía que todos allí, tanto él como muchos en la multitud, estaban al borde de las lágrimas. Nunca había visto algo así. Aquellos que traicionaron, vendieron y gritaron contra él, los mismos que pidieron su crucifixión, desaparecieron como cobardes. Me dijeron que esos hombres lavaron sus bocas con vinagre, en referencia a lo que Jesús había dicho sobre la resurrección y la separación de los muertos. Si eso ocurrió, fue allí, ante esa inmensa multitud. «Padre», pregunté tras lograr controlarme, «¿quién es usted y qué desea?» «Soy José de Arimatea», respondió, «y vengo a pedirle permiso para enterrar a Jesús de Nazaret». Le concedí el permiso y asigné a un soldado para que llevara a algunos guardias, asegurando que el cuerpo no fuera profanado. Pocos días después, el sepulcro fue hallado vacío. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other topics, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at Fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. Y los discípulos comenzaron a proclamar que Jesús había resucitado, tal como él lo había predicho. Esto causó aún más conmoción que su propia muerte. No puedo decir con certeza lo que realmente sucedió, pero investigué a fondo la cuestión. Usted puede comprobarlo por sí mismo y decidir si me equivoqué en algún momento, como alega Herodes. José usó su propio sepulcro para enterrar a Jesús, pero si sabía o planeó algo respecto a la resurrección, eso no puedo afirmarlo. Al día siguiente del entierro, un sacerdote vino al pretorio, preocupado de que los discípulos pudieran robar el cuerpo de Jesús para hacer parecer que él había resucitado, como había predicho y en lo que ellos creían firmemente. Lo envié al capitán de la guardia, Marcos, ordenando que colocara guardias judíos alrededor del sepulcro, los necesarios para que, si algo ocurría, la culpa recayera sobre ellos y no sobre los romanos. Cuando se difundió la noticia del sepulcro vacío, mi preocupación aumentó. Busqué a Marcos, quien me relató que había destacado a su teniente Benam con 100 soldados para vigilar el lugar. Me dijo que Isam y sus hombres estaban aterrorizados con los eventos de esa mañana. Llamé a Isam, quien me relató con la mayor fidelidad posible los siguientes acontecimientos. Dijo que cerca del inicio de la cuarta vigilia, una luz suave y hermosa apareció sobre el sepulcro.
Al principio pensó que algunas mujeres habían venido a embalsamar el cuerpo de Jesús, como era costumbre, pero no lograba entender cómo habían pasado por los guardias. Mientras reflexionaba sobre esto, todo el lugar se iluminó y vio algo que parecía una multitud de muertos en sus sudarios, todos pareciendo más jóvenes y llenos de alegría, mientras una música celestial, la más hermosa que había oído, resonaba en el aire. Parecía que el aire estaba lleno de voces alabando a Dios. De repente, la tierra comenzó a temblar y sacudirse de tal manera que se sintió débil, incapaz de mantenerse de pie, como si el suelo se moviera bajo sus pies, y perdió completamente el conocimiento sin saber lo que ocurrió después. Le pregunté en qué estado se encontraba cuando recuperó la conciencia. Dijo que estaba tendido en el suelo, con el rostro hacia abajo. Le cuestioné si podría haberse confundido con la luz, pensando que era el amanecer del este. Él respondió que inicialmente también pensó eso, pero que a poca distancia aún estaba muy oscuro y recordó que era demasiado temprano para el nacimiento del día. Pregunté si el mareo podría haber sido causado por levantarse demasiado rápido, ya que eso a veces provoca esa sensación. Afirmó que no, pues no había dormido en toda la noche, ya que la pena por dormir en servicio era la muerte. Mencionó que había permitido que algunos de los soldados durmieran en ese momento, y que algunos aún estaban dormidos. Le pregunté cuánto duró la escena. Dijo que no estaba seguro, pero estimaba que duró casi 1 hora, hasta que fue cubierta por la luz del día. Le pregunté si fue hasta el sepulcro después de recuperar el sentido. Respondió que no, pues estaba con miedo, y que en cuanto llegaron los refuerzos, todos regresaron a los cuarteles. Le pregunté si los sacerdotes lo habían interrogado. Confirmó que sí, diciendo que los sacerdotes querían que afirmara que fue un terremoto y que los guardias estaban dormidos. Le ofrecieron dinero para que dijera que los discípulos habían venido y robado el cuerpo de Jesús, pero él no vio a ningún discípulo y no supo que el cuerpo había desaparecido hasta que se lo contaron. Indagué sobre la opinión personal de los sacerdotes con quienes había hablado. Dijo que algunos creían que Jesús no era un hombre común, que no era un ser humano como los demás, y que no era el hijo de María, como se decía, sino una figura que ya había estado en la tierra antes, en los tiempos de Abraham y Lot, y en muchos otros momentos y lugares. Si la teoría judía es correcta, estas conclusiones parecen tener sentido, ya que están en línea con lo que sabemos de la vida de este hombre. Es ampliamente reconocido, tanto por amigos como por enemigos, que Jesús parecía tener control sobre los elementos, como un alfarero con el barro en sus manos. Transformaba el agua en vino, curaba enfermedades, devolvía la vida a los muertos, calmaba tormentas e incluso llamaba a peces con monedas en la boca. Si él podía hacer todas estas cosas y más, como lo testifican los judíos, y fue precisamente al hacer esto que despertó tanta enemistad, queda claro que no fue acusado de crímenes, ni de violar leyes, ni de causar mal a nadie personalmente. Estos eventos son conocidos por miles, tanto amigos como adversarios. Estoy inclinado a pensar, como alguien dijo ya en la cruz, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Poncio Pilato describió a Jesús como una figura impresionante y diferente de todas las demás. Habría mencionado que Jesús era un hombre de estatura media, con un porte tranquilo y una presencia serena que llamaba la atención de todos a su alrededor. Su rostro se caracterizaba por una expresión de bondad y paz, transmitiendo calma incluso en los momentos más tensos. Jesús parecía siempre mirar con compasión a las personas, como si comprendiera profundamente a cada una de ellas. Los escritos decían que Jesús tenía el cabello largo y suave, cayendo sobre sus hombros de forma armoniosa. Era descrito como un poco ondulado y de un color castaño claro o incluso rubio, lo que destacaba entre la gente de la región. Sus ojos eran una de sus características más llamativas, descritos como profundos y penetrantes, con un tono que variaba entre castaño claro y azul, dependiendo de quién los describiera. Estos ojos transmitían una mezcla de sabiduría, bondad
y al mismo tiempo una firmeza que parecía comprender todo sobre la vida y el corazón humano. La piel de Jesús era descrita como clara, con un toque suave, casi como la de alguien que trabaja al aire libre, pero que mantenía una apariencia saludable y bien cuidada. Su rostro era considerado hermoso y bien simétrico, con rasgos que inspiraban confianza y reverencia. No era solo un rostro común, sino uno que transmitía autoridad sin ser imponente ni amenazador. Usaba una barba llena y bien recortada, lo que añadía cierta madurez y respeto a su apariencia. Ahora, noble soberano, este es el relato más fiel de los hechos que puedo presentar sobre el caso. He tomado el cuidado de relatar todo con detalle para que pueda evaluar mi conducta de forma justa, pues sé que muchas críticas se han hecho en mi contra en este asunto. Con promesas de lealtad y respeto a mi soberano, permanezco como su más obediente servidor. Así termina el relato, cargado de emociones, reflexiones y misterios que continúan fascinando a la humanidad siglos después de los acontecimientos narrados. Si este video fue de bendición para ti, considera compartirlo con otras personas. Si te gustó el relato, no dudes en explorar más sobre este y otros misterios. Haz clic en alguno de los 2 videos que aparecerán a continuación. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. Why wait for Black Friday? Blink Friday starts now with up to 65% off Blink Smart Security. Check on your pets all season long with new Blink Mini 2K Plus plug-in cameras. See your gifts arrive in head-to-toe view with Blink Video Doorbell. Ready to use right out of the box. Just unwrap Blink and go. Pet setters to busy families, Blink Friday deals have your holidays covered. Tap the banner to save now.